Hola, mi nombre es Noelia Barral Grijera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real, desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. La globalización que esperábamos en el 2000 llegó recién ahora. Y no es una globalización a nivel estados como parecía en el nuevo milenio, sino de billones de individuos que cooperamos para buscar cómo progresar. La nueva cooperación y la nueva globalización es digital. Las palabras se repiten, pero los conceptos evolucionan. Hace tiempo que oímos hablar de globalización y también de lo digital. Se discute la eficacia en la gestión de los gobiernos y la necesidad de modernizar los procesos. Una cuestión particularmente candente es la creciente informalidad del empleo y la necesidad de incluir a esos trabajadores en el sistema. Jerónimo Frigerio escribió un libro entretejiendo todos estos temas y le puso un título sencillo y provocador: Desarrollo, una visión innovadora. Consultor de empresas y también de algunos gobiernos en temas de economía y gestión, Frigerio tiene una propuesta ambiciosa y no solo para la Argentina, sino para toda América Latina. Bienvenido, Jerónimo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Vamos a charlar un poco sobre desarrollo con, un portante de un apellido que de alguna manera es sinónimo, ¿no? Está vinculado también al desarrollo. Del concepto de desarrollo en la Argentina. Pero me gustaría arrancar por los trabajos que tuviste en el BID, en el Banco Mundial, y me gustaría saber si esos trabajos, estar ahí, te cambió en algo la visión sobre esos organismos. Sí, mira, lo primero que te digo es, cuando uno trabaja en organismos multilaterales, lo que tiene la posibilidad es de trabajar en muchos países a la vez. Entonces, yo, por ejemplo, trabajé en Argentina muchos años, pero trabajé también en Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Belice, Haití. Es como que uno se acostumbra a que depende del día, uno puede estar en un país distinto. Eso te da una perspectiva bastante única, porque terminás como naturalizando el conocimiento sobre muchos países que evolucionan a la vez. Ahora, también te pasa que después te das cuenta, cuando vos vas como supervisando 20 países a la vez o trabajando en 20 países a la vez, que no son tan distintos unos de otros. Claro. Que si bien cada uno tiene su cultura, como nos pasa dentro de nuestro país, que hay subculturas, pero te das cuenta que hay cosas que son muy comunes. Entonces, cuando vos lo ves en perspectiva, decís, todos fuimos colonizados al mismo tiempo, todos tenemos las mismas raíces, si querés, idiomáticas, todos tenemos las mismas raíces, incluso religiosas, y por ende nuestras culturas tienen patrones comunicantes, y ahí es donde empezás a darte cuenta que hay puntos de encuentro enormes. Por ejemplo, todos colaboramos entre nosotros para poder tener hace 200 años, si querés, el sueño de la independencia. Sí. Pero después no necesariamente estamos colaborando para el desarrollo, y ahí es donde vos decís, imagínate si pudiéramos colaborar para el desarrollo. Cuánto más potentes seríamos si tuviéramos la visión de hacerlo siendo juntos. Sí, claro. Entonces, yo te diría, lo que te da el trabajo en organismos es perspectiva. Pero también es cierto que con el paso del tiempo uno se da cuenta que los problemas de uno los tiene que resolver uno. Argentina va a ser un país desarrollado cuando Argentina se proponga ser un país desarrollado. Y permitime, porque hiciste una referencia al título. Sí. Desarrollo es tanto proceso como objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? El desarrollo es el proceso de mejora continua. ¿Cómo haces para ir mejorando? Pero también es cierto que el desarrollo es una meta, es pasar a ser un país desarrollado, en contraposición con lo que somos ahora, un país subdesarrollado, o como se nos clasifica en esta época, que es más casi te diría elegante, que es un país en vías de desarrollo, aunque no haga progreso hacia el desarrollo, una categoría. Claro. Y lo que yo propongo es, pensemos en grande, seamos un país desarrollado, lideremos a la región para ser una región que se proponga tener una realidad de país desarrollado.
Ahí entrecruzás de alguna manera el proceso de desarrollo con la actualidad de la revolución digital, le llaman algunos, ¿no? Sí. Lo que han de alguna manera avanzado las telecomunicaciones y la injerencia de lo digital en nuestra vida. Pero haces de alguna manera una observación respecto de cómo los estados van a la saga de alguna manera de esta revolución digital y me gustaría que profundices un poco sobre esto. Yo planteo que estamos viviendo un cambio de era, y los cambios de era son muy difíciles de ver mientras se producen. Es como si fuera, cuando vos estás atravesando un cambio de era, es difícil interpretar, vos podés ver una enorme confusión, incertidumbre, pero es muy difícil que vos puedas decir, estamos viviendo un cambio de era. Sin embargo, la pandemia fue tan disruptiva que nos permite tener casi como un indicador de que algo queda atrás y algo queda adelante. Claro. El cambio de era está marcado por dos grandes fenómenos. Por un lado, la aceleración de la revolución digital, que es la vida tuya y la mía están profesional y personalmente ya marcadas por todo lo digital. Lo que antes tal vez hubiese demorado 200 años de progreso, hoy lo puedes hacer en 20. Ahora, acá viene un primer desafío. Ser digitales no necesariamente te lleva a pasar de pobre a rico. Nosotros podemos ser pobres digitales, digamos, pobres con teléfono celular. Claro. El progresar te impone, si querés, la necesidad de tener astucia humana, creatividad humana, que es lo que nunca se perdió. Es más, la digitalización casi te podría decir erosiona la creatividad humana y mucho más la creatividad humana cooperativa para poder lograrlo. Una vez que vos podés proponerte, tenés que aceptar que va a ser bastante caótica también. ¿Por qué? Y porque, es decir, tenés escuelas sin terminar, no tenés cloacas, no tenés agua potable y al mismo tiempo tenés que abrazar la inteligencia artificial y blockchain. Claro. Entonces es un poco caótico el paso, porque no es que estás con temas resueltos. Y lo segundo es la transición del orden global, que lo llevo más a tierra, es los países que son los países ricos que dominan en general la geopolítica mundial, también están en transición. Te pongo en perspectiva. Si nosotros miramos 50 años para atrás, Estados Unidos era la potencia hegemónica. Si miramos 50 años para adelante, te pregunto, ¿Estados Unidos será la potencia hegemónica? No está claro. No está claro. La emergencia de China como superpotencia militar, pero también como potencia comercial, que ya tiene injerencia en Asia, en África e intenta penetrar en América Latina, cuanto menos te hace suponer que el mundo al que vamos es distinto del que venimos. Entonces, al mismo tiempo tenemos indicadores como, no sé, de la toma del Capitolio hace 3 años, crisis de deuda en Estados Unidos, tenés crisis del sistema bancario también en algunos aspectos de Estados Unidos. Estamos en un tiempo nuevo. ¿Cómo no interpretar ese caos que ofrece el mundo como algo que nosotros manejamos muy bien, el idioma del caos, el idioma de la incertidumbre? Absolutamente. Si hay algo que tenemos en Argentina a nuestro favor es la creatividad en la incertidumbre y en el caos. El mundo por primera vez está globalmente en nuestra frecuencia. Si hay un país que puede interpretar la frecuencia del caos, la frecuencia del desorden, es Argentina. Es muy interesante esto que marcás porque generalmente cuando, sobre todo en estos últimos meses, en este último año, cuando los discursos van a hablar de qué es lo que Argentina le puede ofrecer al mundo en este momento, hablamos de alimentos, hablamos de energía, hablamos de las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania, pero no hablamos de estos intangibles. Es cierto que la gestión del caos o saber convivir con ese caos es parte también de lo que tenemos para ofrecer. Y es genial que traigas eso, porque siempre hablamos de lo mismo, vaca muerta, el litio o el campo. Digamos, ¿quiénes pueden hacer negocios en ese nivel? Solo el 1% de grandes empresas que tienen la posibilidad de hacer eso. No es que vos y yo vamos a ir a montar una pyme Claro. y sacar, no sé, petróleo de vaca muerta. Sí, una tonelada de litio. Exactamente, juntos con la pala. Entonces, para lograr desarrollo, vos lo que tenés que potenciar es el 99% del sector privado restante, que son micros, pequeñas y medianas empresas, pero fundamentalmente son microempresas. La mayoría de nosotros, yo incluido, somos microempresarios. Cuando uno se acepta microempresario y se da cuenta que somos la enorme mayoría, el 99%, pero acá te voy a dar un dato. Si nosotros tomamos, que es muy difícil de medir, que el sector informal nuestro es de más del 50%, yo te diría que los microempresarios son el 99,99999 periódico del sector privado. De ese 50%. ¿Cómo haces para integrar a ese sector privado microempresario en tu realidad económica central? ¿Cómo haces para ponerlo como un actor protagónico? ¿Por qué es un actor protagónico de tu proceso de desarrollo? Y te voy a decir por qué. No solo crea riqueza, es el que más potencial de crear trabajo tiene, va a contratar personas. Claro.
¿Cómo se sale de la pobreza? Creando trabajo. Ahora, ese microempresario puede subsistir a abogados, escribanos, contadores, el precio el costo de los impuestos. No, no se puede. ¿Qué necesita? Y en eso yo lo presento en desarrollo. Yo he trabajado en Belice durante 2 años diseñando cómo dar una solución. El microempresario necesita una ley muy sencilla que te permita abrir, administrar y cerrar tu microempresa casi como si fuera una página de Facebook o una página de Instagram. Un aplicativo móvil donde vos puedas operar tu empresa totalmente, incluso la contabilidad y los contratos que hagas desde el aplicativo móvil. Que vos puedas pagar un solo impuesto a fin de año, plano. Que vos digas, gané tanto y sobre eso que gané le doy tanto al Estado. Que tengas una sola ventanilla única con el Estado que sea digital, 24 horas. Mi punto es, lo mismo que hoy tenés actuando en la informalidad, tenés que hacerlo formal. Es tu salida de la pobreza, es tu salida. La llave está en la microempresa. Y casi te diría, no podés desatar el potencial de la microempresa si no reinventás el Estado. Y ahí viene, si querés, el gran desafío de rediseñar el Estado. Con el Estado como lo tenemos, no hay desarrollo posible. Es inviable. Me interesa hablar del Estado porque vos decís en desarrollo varias veces que los procesos de digitalización y globalización se van a dar queramos o no. Pero esto ocurre de alguna manera en paralelo con una situación que estamos viendo, que es que generalmente las que empujan esos procesos suelen ser las multinacionales, que hoy tienen más poder que los Estados-nación. Los Estados-nación aparecen de alguna manera un poco chuecos frente a esas mega empresas que están ahí empujando esos procesos. ¿Qué pasa ahí? Déjame que te cambie la perspectiva. Dale. El argumento que vos tenés, yo te lo hubiese tomado tal cual si era en los años 2000, donde nos decían a nosotros, estamos en una globalización. Y las multinacionales y los países básicamente nos decían, somos parte de una aldea global, nos va a ir muy bien a todos si hacemos negocios. Ahora en América Latina los únicos que hacían negocios de esa magnitud era el 1% de grandes empresas. El resto te diría que daba al margen. Y por eso esa globalización, tal cual la conocimos en los 2000, no funcionó. Y te subo, casi te diría, el análisis al decirte que en el tiempo de pandemia, los grandes laboratorios de los países desarrollados generaron la mayoría de las vacunas. Primero las repartieron en sus países y en una muy segunda instancia vinieron a nuestros países subdesarrollados. Entonces casi te diría que nos vimos desglobalizados de esa primera globalización. Sin embargo, y este es un argumento que traigo en desarrollo, nosotros vemos a partir de la pandemia sobre todo la aceleración de una nueva globalización. Yo la llamo e-globalización o globalización digital, por ponerle un nombre. ¿Qué es la globalización que se da digitalmente entre millones de individuos de todos lados del mundo que invierten en proyectos que no están regulados, que son, si querés, informales, y que es fácil de verlos, si querés, para tipificarlos en lo que es blockchain? Vos ves Bitcoin, que no deja de ser un proyecto de reserva de valor, Ethereum, que no deja de ser un proyecto que lo que busca es diseñar o proponer finanzas descentralizadas que dan servicios, si querés, alternativos al sistema bancario. Y estás viendo ahora diseños de plataformas de blockchain, de contratos inteligentes. Todos los que están diseñando esos proyectos están invirtiendo en proyectos que tienen capitalizaciones de billones de dólares. Ahora, esa nueva globalización es 1 a 1, es individual, no la vas a poder parar. Digamos, los millones de argentinos que se dediquen a invertir o se dediquen a trabajar o a diseñar o a ejecutar programas, no los vas a poder parar. Por eso yo lo que digo es, la revolución digital se va a dar con o sin la aceptación, anuencia del gobierno. Es como que pasa. Siendo que igual va a pasar, ¿cómo no abrazarla? ¿Por qué no te convertís en un hub o en un sitio que le abra los brazos a esa revolución digital? Y cuando el mundo todavía discute qué son y cómo se tributan, vos le digas, vengan acá, hagan negocios acá, porque acá, y casi que vuelvo a tu pregunta, no es que estamos teniendo un problema de plata, no es que estamos teniendo un problema de desarrollo del sector privado. Abracé ese ecosistema que es incipiente, pero ¿qué es lo que más tenemos que aprender de esa revolución digital? ¿Cuál es el principal activo para nosotros? Que nos está mostrando que aún en la incertidumbre y aún en la informalidad hay que emprender. Y esa es la lección más importante para nosotros. Yo cito en el libro un proverbio japonés que dice: el que quiere subir, inventa la escalera. Eso es emprender.
El que quiere subir inventa la escalera es emprender. En los países desarrollados emprenden hace décadas y décadas entendiendo que el que emprende crea trabajo, crea riqueza. Y nosotros casi que aceptamos que los emprendimientos son aplastados por la burocracia, que le impone tiempos, costos y complejidades. Y déjame hacer una aclaración que es fundamental. Nosotros a veces pensamos que el emprendedor es el unicornio. No, es la excepción total. Emprender es cualquier proyecto que te permite subsistir, progresar, escalar una actividad económica. ¿Cómo cambiaría esto a las empresas tal como las conocemos hoy? Bueno, míralo de esta manera. Te lo pongo como si fuera un tríptico. En la vieja era vos tenías, nosotros cuando éramos chicos mandábamos un currículum, trabajábamos en la empresa en relación de dependencia y después nos jubilábamos. Eso es como si fuera el pasado. Lo que viene es perfiles digitales donde básicamente, no sé, vos en LinkedIn accedes a mucho más que lo que estudió o lo que sabe. Hoy por hoy lo que tenés es casi una reputación digital que vos podés entender mucho más de la persona de lo que es. Al mismo tiempo, cada vez vas a tener menos posibilidades de trabajar en una empresa. Lo que vas camino es a tener proyectos asociativos, proyectos colaborativos, pero fundamentalmente esta cosa de vincularnos por proyecto. Y después la jubilación, los sistemas previsionales de toda América Latina están quebrados. Por más de que haya sido un sueño del siglo pasado, es inviable en este siglo. Vamos camino a aceptar que como máximo vamos a poder tener un mínimo extipendio del Estado y que vamos a tener que proveer por nosotros mismos hasta el final de nuestros días. Entonces yo te diría, el hecho de entender que vamos a tener que emprender, sea por vocación o por necesidad, nos permite entender dónde estamos. Y lo digital es un extraordinario acelerador de lo que tiene esta nueva era. Porque el progreso puede acelerarse a nivel individual gracias a lo digital. Es decir, hoy por hoy una persona que está... yo cito el ejemplo, por ejemplo, de Bizarrap, que vos decís cómo gracias a la tecnología él pudo lograr que su producto sea de alcance global. O tenés inversores o tenés prestadores de servicios que pueden tener servicios globales, que eran impensables tiempo atrás. Y yo te diría, es un acelerador. Y como país también, cuando vos ves, no sé, antes para pasar de ser un país pobre a uno rico tardabas en promedio 200 años. Hoy puedes hacer enorme progreso en 20. Vos ves un país como Estonia, un país de transición, que digitalizó su estado, hizo enorme progreso en 20 años y hoy se discute si es país desarrollado o no. ¿La digitalización del Estado de la que hablas es una cuestión de ritmo o de profundidad? Porque cuando leía el libro pensaba particularmente en lo que pasó con el Estado argentino durante la pandemia y cómo tuvo que de alguna manera ponerse a tono con esa digitalización para que las cosas sigan pasando aún durante la cuarentena. Bueno, creo que lo de la pandemia es genial, porque es casi como si vos hicieras una especie de ejercicio práctico donde vos decís, cierra el Estado por 2 años. ¿Y qué pasa? Y la verdad que no pasó nada. Digamos, es como si fuera el estado presente es un estado digital. Ahora, vos no podés digitalizar burocracia, porque termina siendo hasta peor que lo que tenías. Entonces, por eso yo propongo, mi primera propuesta es, hacer del estado ineficiente un estado que sea simple, minimalista y después digital. ¿Qué quiero decir con esto? Vos tenés hoy por hoy en promedio 20 ministerios en todos los países de la región, que además son 20 servicios públicos que se prestan con ineficiencia, o mejor dicho, no tenés 20 que estén prestados con excelencia. Ahora, yo priorizo 5 áreas que son aceptables por la izquierda, por la derecha, casi te diría 5 áreas que vos decís son esenciales para pasar del grupo de los países subdesarrollados al grupo de los países desarrollados, que son economía, con la macro, la micro y todo lo que tiene que ver con obra pública, que es salud y educación, esenciales para potenciar el capital humano, seguridad integrando defensa, y lo que yo llamo relaciones institucionales, que es una innovación donde integro relaciones con el exterior y relaciones con el interior. Ahora, no solamente a nivel nacional, sino que lo que propongo es que todas las 24 provincias adopten la misma estructura que la nación y que los más de 1.200 municipios adopten la misma estructura que las provincias y la nación. Si fuera una máquina, es como una obviedad que si engranan todos con todos y todos entienden quién hace qué, y vos te dedicás 20 años a focalizarte en esas 5 agendas, vas a poder hacer enorme progreso del que no pudiste hacer hasta ahora. Esa es una primera propuesta. La segunda propuesta es dotar a esa estructura de eficiencia, y por eso yo propongo que todas las unidades del Estado adopten una metodología de trabajo por proyecto, porque hoy tenés la ausencia de una metodología de trabajo.
Y una metodología de trabajo por proyecto te puede permitir que tengas un objeto por cada proyecto, que sea de corto o largo plazo, que tengas todo lo que tiene que ver con presupuesto, actividades elegibles y fundamentalmente un camino crítico, porque el Estado no construye, el Estado planifica, contrata a quien lo hace, que es un privado, y le paga. Ahora, eso es recurrente. Cuando vos ves la escuela sin terminar, es porque fracasó ese camino crítico. Ahora, si vos lo podés profesionalizar, y vos decís, planificamos, contratamos y pagamos en un ecosistema digital que lo haga de manera recurrente y rápida, la celeridad con la que tendrías escuelas, puertos, hospitales, cambiaría sustancialmente, sobre todo porque además vos estás casi partiendo de una línea de base cero, como se dice, digamos, no hay metodología de trabajo. Cuando propones en realidad esto de solo 5 ministerios, que se replique esta estructura en provincias y municipios, se me hace difícil compatibilizar esa propuesta con los cambios de signo político de los gobiernos, porque cada gobierno, según su propuesta, según su ideología, realza o le da más, le presta más atención o genera una estructura más orientada a algunas cuestiones. Que yo sí, hay los gobiernos de corte más industrialistas, será el Ministerio de Industria o el Desarrollo Productivo. ¿Entendés? Te entiendo perfectamente, y lo que está bueno es que le prende la luz a una especie de error estructural. ¿Por qué el Estado va a poder elegir cuáles son los sectores ganadores en un tiempo o en el tiempo que les toca? Ahí viene, si querés, vamos a ponerlo así. Reinventar el Estado cada 4 años tiene el costo de la crisis actual. Es decir, nos fue muy mal con ese modelo. De hecho, tenés gobiernos que han reinventado su estructura dentro del mismo gobierno. Efectivamente. Que vos decís, achican, agrandan. Si el resultado fuera bueno, yo te diría, ni lo cuestionemos. Ahora, yo lo que me tomé el trabajo es de analizar todo el mapa de América Latina, que incluye países federales y no federales, para ver cómo se pueden encastrar todos en una estructura mínima. ¿Cuál es el mínimo punto de encuentro donde las personas de derecha y de izquierda pueden estar en Nicaragua, en Argentina, en Chile y en Perú de acuerdo? Eso fue lo que busqué, el mínimo punto de encuentro. Obviamente después, si querés, a nivel de las 3 subsecretarías o 3 secretarías que cuelgan debajo de cada ministerio, es como que vos le das libertad para que cada uno arme la máquina con su impronta, pero dentro de un ámbito que no te permita meter una nueva burocracia debajo. Pero hay una parte donde vos decís, ¿vos querés ser un país desarrollado? Si vos tenés una economía estable, una salud y una educación que están profesionalmente dadas, atendés tu seguridad y coordinás tus relaciones internas y externas con el mundo con eficiencia, casi te diría todo el resto es secundario. Ahora, también te digo una cosa, los países en general encuentran en la estructura, en el diseño del Estado, como si fuera una forma de darle una impronta a su agenda económica. Y yo lo que digo es, el tiempo por delante es un tiempo donde no podés tener eso, no podés elegir a los ganadores. Los ganadores son todos. Te fue mal eligiendo los sectores ganadores. Y yo lo que digo es, un año será el campo, y otro año será la energía, y otro año será el diseño de software, y otro año será la venta de servicios financieros. Permitite, casi te diría, una economía donde te sorprendas por los sectores que son ganadores, en lugar de pensar que con el muy limitado conocimiento que tenés de lo que es la realidad de cada uno de esos sectores, vos podés regular tu estado para anticipar lo que va a ser, lo que va a pasar dentro de tu gobierno. Si hay algo que aprendimos en la pandemia es que nadie puede predecir el futuro. Creo que si tenemos que tener algo es humildad en cuanto a eso. Y una estructura que sea minimalista, pero sobre todo abierta a potenciar el sector privado en todos los sectores de la economía, es la que puede funcionar. Y tu segunda propuesta, que hablaba de que cada tema de la gestión se ha tratado como un proyecto, como creo que vos dijiste por objetivos. Un proyecto tiene un objetivo, un proyecto tiene un presupuesto, un proyecto tiene actividades claves a desarrollar, se supervisa. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, el Estado hoy por hoy no tiene metodología de trabajo. Cuando vos lo que ves es organigramas y yo puedo decirte quién manda a quién. Lo que no puedo decirte es cómo se trabaja. Yo lo que veo es estructuras, casi te diría piramidales, donde hay cientos o miles de personas en cada unidad, y lo que sé es que generan expedientes, mails, reuniones
que se traducen en trámites que van al sector privado y que generan en cada actor del sector privado tiempo, costo y complejidad para hacer tu actividad. Entonces, ese diseño es como que está mal, no funciona. No es bueno ni para el Estado porque es burocrático, ni es bueno para el privado porque le carga un contenido enorme de costos. Entonces, darle una metodología para lo que el Estado tiene que producir es fundamental. Y el Estado tiene algunos temas que trabaja como proyecto. Ahora, ¿por qué no hacer eso que es excepcional en regla y permitirle que la totalidad de los temas sea abordado como un proyecto, que tienen un inicio y un fin? Nosotros venimos de una cultura que no cuestionamos de la política pública eterna. Todo es como indefinido en el tiempo. Y en el fondo eso lo que crea es cajas presupuestarias, como si fueran prioridades presupuestarias que se van pisando unas con otras, unidades que se crean y que nunca terminan. Es como que en el Estado tenemos la cultura de lo infinito. Y con lo infinito así estamos, quebrando el Estado. Yo lo que propongo es trabajar con la cultura de lo finito, que es una estructura de proyecto. Un proyecto que se puede monitorear. Y los proyectos se terminan. Y tienen sobre todo lecciones aprendidas si les fue mal. Pero tienen el tema del plazo como un factor clave. No hay nada que sea infinito. La clave está en comprender que la oportunidad del progreso está pasando por delante de todos los latinoamericanos, en esta ocasión con un formato que combina teléfono celular, internet y tecnología de blockchain. Esta es la ventana digital hacia la prosperidad. La clave está en poder entender cómo los latinoamericanos podemos progresar en una región que tiene su propia identidad, sus propias capacidades, sus propios tiempos y, aunque todavía no se vislumbre, su propio modelo de desarrollo. A partir de allí encontraremos esa mejor versión de nosotros mismos, apalancada en la oportunidad de esta revolución digital. Me interesa también volver a algo que hablábamos en el comienzo de la conversación respecto de las similitudes que vos fuiste encontrando entre los países de América Latina, la posibilidad de pensar en comunidad, pensar juntos. Y vos hablas en el libro de similitudes legales entre los países. ¿Dónde las detectaste? Ese tal vez, si querés, es el punto que suena como más aburrido y es el más interesante porque es el más transformador. Cuando vos ves los mapas, yo en el libro pongo 2 mapas. Un mapa que está hecho por algunos de los mejores economistas del mundo, como Schleifer, López de Silanes y Rafael Laporta, y otro de uno de los mejores abogados del mundo que se llama Philip Wood, un inglés. Son iguales. Ahora, ¿qué dicen? Que estamos igual de mal organizados de México a Argentina. Todos tenemos como si fuera las mismas reglas y las mismas instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo te hablo de los 20 ministerios que hay en Argentina, si me voy a Brasil veo lo mismo, y si me voy a Colombia encuentro lo mismo, y si me voy a México encuentro prácticamente lo mismo. La única diferencia es que a los ministerios los llaman secretarías, pero no hay diferencia. Y si voy a los municipios, por ejemplo, hay miles de municipios en Argentina, igual que en Brasil, igual que en Colombia, igual que en México. Y cuando me voy a lo que podría ser entre comillas, el mejor alumno, que es Chile, te diría, no hay gran diferencia, proporcionalmente es igual. Mi planteo es, así como estamos igual de mal organizados, ¿por qué no podríamos estar igual de bien organizados? O mejor dicho, ¿cómo no hacer la transición colectiva en conjunto? Vos imaginate cómo se nos ve desde los países desarrollados, ese 20%. Ellos lo que ven es como si fuera 20 países que yo te diría, y lo digo respetuosamente, que duermen la siesta y no innovan para hacerse países desarrollados. Ahora imagínate que Argentina de repente dijera, yo tengo una visión y es una visión de desarrollo, quiero ser un país desarrollado. Y para eso voy a organizar mi nación, mi provincia y mis municipios con una estructura uniforme. Voy a desatar el potencial privado de mis microempresas porque quiero progresar. Y voy a organizar una metodología de trabajo para ganar eficiencia en toda la estructura del Estado. Y espero que además me acompañen otros países. Y Brasil dijera lo mismo. Y México dijera lo mismo, y Colombia dijera lo mismo. ¿Qué verías vos desde esos países desarrollados? Vos verías, aunque sea en un ritmo distinto, pero verías al 10% de la población mundial, a un potencial de 20 países, a una región que tiene una capacidad de integrarse con una potencia extraordinaria, por primera vez avanzando con identidad propia hacia un destino compartido. Creo que los países desarrollados verían una amenaza. Ahí me parece que sería difícil ese escenario que se armaría. Yo también. Más que una amenaza, lo que te diría es verían algo nuevo, pero sobre todo, nadie nos espera de ese lado. Digamos, cuando vos ves China, vos decís, China pasó con identidad propia, Israel pasa con su propia metodología, Estonia pasa con su propia metodología.
no es que de repente siguiendo los estándares OECD o haciendo lo que dice el Foro de Davos hace 60 años, por el mero paso del tiempo y la digitalización vamos a pasar. El paso del tiempo sin innovación es lo que tenemos ahora. Somos más gente, más pobre en el mismo lugar. Lo que yo planteo es, y por eso lo planteo como una visión, el desarrollo es como un puente. Ahora, yo presento la imagen del puente para que la mayoría de la gente pueda entender que es pasar del lado de los pobres al lado de los ricos. Pero en el fondo no es un puente literalmente, es un proceso de innovaciones que vos necesitas hacer empezando por el Estado para que el sector privado pueda florecer. Si vos no lográs eso, no lo vas a poder hacer. Ahora, hoy podemos hablar de 40 temas coyunturales. El dólar, la inflación, la deuda. Cuando yo te llevo a mi libro anterior, Simple... Que no importa cuándo escuchen este podcast, van a funcionar esos temas coyunturales. Casi te lo digo, digamos, yo voy camino a los 50 en 2 años. ¿Qué día pierde vigencia Tato Bores? Y yo te digo, tengo documentado 50 años donde desempleo, pobreza e informalidad con datos objetivos de fuentes internacionales son compañeros nuestros en Argentina y en toda América Latina. ¿Qué día cambias? ¿Qué día te das cuenta? Este cambio de era es una extraordinaria oportunidad. Por eso yo hay una parte en la que digo, tenemos la crisis más grande que hemos tenido, pero también tenemos la oportunidad global más extraordinaria que hemos tenido. Escribí el libro y el libro no deja de ser como si fuera para abrir los ojos ante una oportunidad que es como los amaneceres. Pasa, pero tenemos una ventana de oportunidad que casi te diría parte de una visión, requiere estas innovaciones que yo estoy planteando, pero es solo el principio. Lo que más requiere es de acostumbrarnos al ejercicio de mejora continua, a la innovación continua, a aceptar que hay cosas que no vamos a entender, pero que hay que interpretar mismo que sea cometiendo errores. Vos asesoraste a gobiernos en estos años. ¿Qué respuesta encontrás cuando llevas este tipo de propuestas? En general, los gobiernos que más tienden a innovar son aquellos que tienen, ya te diría, situaciones muy límites. En general, la innovación es por necesidad. Exactamente. Vos innovás por necesidad. Si no, lo que tenés son falsos éxitos o reformas cosméticas. Pero hay una parte donde yo te diría, es una gran responsabilidad para los políticos modernos reinventarse con vocación de servicio y entendiendo el tiempo que viene. ¿Por qué? Si hay algo que entendió la ciudadanía es que ya no espera casi nada de los gobiernos. Si querés, ¿cuánta gente ya no va a votar? ¿Cuánta gente ya no prende la televisión de aire o de cable? ¿Cuánta gente ya no lee los diarios necesariamente para informarse? ¿Cuánta gente se disoció de la política porque ya sabe que la política hay cosas que no le puede dar? La informalidad ya no está socialmente penada. La informalidad te diría que es parte de la vida de la mayoría de las personas. Entonces yo te diría que estamos ante una gran oportunidad que va a darse igual. La mayoría de los habitantes de Argentina y de América Latina puede encontrar en esta revolución digital una oportunidad de progreso individual. Eso está fuera de discusión. También una oportunidad de progreso en los emprendimientos que hagan. Pero también tenemos una oportunidad de desarrollo. ¿Cómo no pensar por encima de nuestras necesidades individuales? Porque en el fondo cuando yo te estoy haciendo este planteo, y ya no es en abstracto, no estoy diciendo para las generaciones que vienen, es para nuestros hijos literalmente, es para nuestros nietos, aunque no los conozcamos literalmente, es para hacer un esfuerzo en un tiempo por delante que es distinto. Y aunque nosotros no tengamos la habilidad, si querés, digital para entender todo lo que va a venir, sí tenemos la habilidad de personalidad, porque venimos del siglo pasado donde yo creo que teníamos una tolerancia a la adversidad bastante grande comparado con lo que es ahora. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Muy interesante. Ustedes lo escuchaban. Abogado, recibido en la UBA, Jerónimo Frigerio se especializa en desarrollo económico para América Latina. Su consultora provee asesoramiento en procesos de desarrollo económico a empresas, gobiernos y organismos multilaterales de crédito. Trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Su libro Simple, publicado en 2020, fue premiado en la Universidad de Londres. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grijera.